bueno que podemos estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? A pesar de los vientos y las lluvias y las tempestades, podemos estar aquí en la casa del Señor, amén. Voy a leer una porción que se encuentra en el Salmo 147. Dice en el versículo 7, cantar a Jehová con alabanza, cantad con arpas a nuestro Dios. Él es quien cubre de nube los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza de los caballos, no se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alabad a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de tus puertas. Y en el versículo 18 dice, enviará su palabra. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para comenzar este servicio de alabanza, adoración y estudio de la palabra. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra dice, Señor, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, y estamos aquí en armonía para alabar y glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, para cantar salmos y canciones, cánticos a ti, reconociendo, Señor, tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo, Señor, tu bondad sobre nuestras vidas, Señor, y pedimos que tu presencia se mueva en medio de nuestra alabanza hacia ti, Señor. Que seas glorificado, Señor, por medio de cada canto, por medio de cada palabra que salga de nuestros labios. Señor, recíbela como olor fragante delante de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La victoria. Cuando yo veo montañas, tú las puedes mover. Al caminar por la sombra, tu amor me envuelve. Ya no tengo miedo, pues seguro estoy en ti. Cuando peleé de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies, y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Si tú estás conmigo, ¿quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para cenizas, tú ves bellezas, sí Señor. Cuando yo veo una cruz, Dios, tú ves resurrección.
tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas. Nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es. Todo temor hoy rindo a tus pies y en la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias que tenemos esa promesa, que tú, Señor, el que pelea nuestra batalla, el que estás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Señor. Te adoramos. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en tus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 oh. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Tu sangre fue el precio de mi salvación, y me acercaste a tu corazón con grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en tus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo
creaste vida en mí por tu perfecto plan. Hoy pertenezco a ti, puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo a ti tal como soy y te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en tus brazos está mi lugar. Vuelve su gracia, da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Oh, 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 una vez y otra vez. Oh, una vez y otra vez. Así es, Señor, gracias que podemos venir ante ti. Podemos correr donde ti, Señor. Gracias que tú no solo eres nuestro Dios, pero eres nuestro Padre. Y Señor, tú quieres tener una relación con nosotros. Tú quieres estar en nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias que te tenemos. Gracias por tu Espíritu Santo. Y Señor, te pedimos que nos llenes nuevamente ahora. Que te reveles a nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 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 Puede tomar su lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Marcos, capítulo 11, en el versículo 12. Hoy vamos a estar viendo la parte número 1 de cómo ser fructífero en la vida. Marcos 11, versículo 12, vamos a leer del 12 al 14. A modo de recordatorio, la semana que viene vamos a estar celebrando anticipadamente el Día de los Padres, así que vamos a estar preparando una cena en honor a los padres. Así que todos están invitados. Si usted quiere traer algún invitado especial, con mucho gusto lo puede hacer. Solamente déjenos saber, confírmenos con anticipación para saber cuánta comida preparar. Eso es algo que nos encanta aquí en Calvary, comer. ¿Ok? Y también, antes de que se me olvide, porque me han preguntado sobre cómo ofrendar, nosotros tenemos unos sobrecitos en la parte de atrás. Usted lo puede llenar y pone su nombre, su dirección, o si lo quiere hacer anónimo, lo puede hacer anónimo, pero ponga que es para Calvary en español, para que la Iglesia Americana lo pueda poner en los fondos del ministerio en español, ¿ok? Marcos 11, versículo 12, dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por tu visita, Señor, en medio nuestro a este lugar. Señor, gracias porque tú ves cada necesidad, Señor, representada aquí. Pedimos que tú toques a cada uno de nosotros.
Señor, si hay alguien enfermo, que tú lo sanes. Si alguien necesita consuelo, que tú lo consueles. Si hay alguien que necesita de tu paz, Señor, que tu paz inunde su corazón. Si hay alguien que tiene necesidad, suple conforme a tus riquezas en gloria. Señor, igualmente pedimos perdón, Señor, porque todos de algún modo, Señor, hemos sido religiosos sin tener el fruto del Espíritu, que es amor, Señor. Y nuestras vidas muy adentro han sido tal vez un caos. Venimos a ti en esta tarde para que, Señor, seas tú haciendo la obra en nosotros, edificando esta casa, cambiándonos y transformándonos de adentro hacia afuera, Señor. Que podamos ser cambiados y transformados a tu imagen para que podamos llevar fruto, mucho fruto a tus pies, Señor. Fruto que permanezca y que edifique a tu iglesia. Oramos en esta tarde, Señor, que tú reprendas al devorador por nosotros. Que pongas un cerco de protección alrededor de tus hijos, de tus hijas, Señor, de su familia. Y que ninguna plaga toque sus moradas, Señor. Señor, ahora en esta tarde te pedimos que alumbres nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento para recibir tu palabra. Gracias, mi Rey, por tu misericordia y por tu gracia sobre nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues continuamos con nuestro viaje a través de la Biblia, estudiando el Evangelio según Marcos, y la semana pasada finalizamos el primer día de la semana, de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra antes de su muerte y su resurrección. Y cada vez que estudiamos un evento registrado relacionado con la vida de Jesús, sabemos que trae mucha bendición a nuestras vidas. Trae una enseñanza tremenda que nos ayuda en nuestro caminar diario, pero que también nos ayuda en nuestro caminar con Dios. Y la semana pasada vimos el peligro de no prestar atención a la visitación de Dios, a lo que dice la palabra, a lo que dice la Escritura, cómo los religiosos y Jerusalén perdieron ese momento de la visitación de Dios, ese momento que por años se venía hablando de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías. Entonces ellos no reconocieron esa visitación. Y recuerdo que mencioné, y quiero repetirlo nuevamente, que la vida no es un juego. No es un juego como muchos piensan, ni es un parque de diversión constante donde podemos olvidar lo que realmente cuenta para la eternidad. ¿Sabe? Tarde que temprano nosotros le vamos a tener que dar cuentas a Dios por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos dicho, por todo lo que hemos pensado, por todas las decisiones que hemos tomado. Así que es bien importante que no perdamos de reconocer la visitación de Dios en nuestra vida. Perder o no reconocer la visitación de Dios en nuestra vida es de vida o muerte. Hablando espiritualmente, ¿no? Porque se trata de dónde usted va a pasar la eternidad. Así que es importante que estemos pendientes. La Biblia dice que cuidemos cómo es nuestro caminar, que veamos cuidadosamente dónde ponemos cada pie, cada paso que damos. Y hoy, pues, en este pasaje que leímos de la higuera, y el que veremos la semana no entrante, porque la semana que viene es la celebración de los padres, pero la semana subsiguiente trata de la purificación del templo, que ilustra pues la condición espiritual del pueblo de Israel. Y a pesar de todos los privilegios
y todas las oportunidades que el pueblo de Israel tenía y sigue teniendo con Dios, por fuera Israel estaba sin fruto. Por fuera Israel estaba sin fruto. Por dentro estaba corrupto. Y es triste mencionarlo y es triste decirlo porque había un caos dentro de ellos. Y hoy en día muchos se encuentran de esta misma forma. Por fuera aparentando tener frutos con una pantomima increíble, ¿verdad? Una hipocresía sofisticada sin realmente tener frutos visibles que hablen de una vida transformada y de una vida regenerada. Por dentro son un caos, un mundo derrumbándose sin tener su casa organizada, llenos de corrupción, donde lo único que les interesa es enriquecerse a costillas de otros sin tener ni una pizca de misericordia por la necesidad de aquellos que lo rodean. Entonces, ese es el mensaje que el mundo muchas veces está recibiendo. Y entonces el mundo que está afuera juzga o generaliza por ciertos grupos o por ciertas personas que se llaman ser cristianos, pero que realmente no han sido transformados, no han sido regenerados, no han sido cambiados. Lo que tienen es una máscara de la religión. Entonces, hoy vamos a estar viendo algo bien interesante. Y digo algo bien interesante porque es algo inusual en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesús. Jesús vino en su primera venida y en su primera venida Él vino como el Rey Mesías a reconciliar a su pueblo, a liberar a su pueblo de los pecados, a reconciliarnos a usted y a mí con Dios. Ahora bien, en este pasaje que leímos, vamos a ver a Jesús utilizando su poder milagroso para traer juicio, para traer condenación. Y la Escritura dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sabemos que en su segunda venida será diferente, porque la Biblia dice en Apocalipsis 19:11, y vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son como una llama de fuego. Sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado de sangre y su nombre, el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino. ¿Quiénes son esos? Usted y yo, ¿verdad? Blanco, limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en su segunda venida Jesús no viene a traer paz, Jesús viene a juzgar. En su primera venida Él vino a traer paz y a reconciliarnos con Dios. ¿Por qué nosotros estamos viendo ahora en este caso que Jesús utiliza su poder milagroso para traer juicio y condenación? Bueno, eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? Solamente hay 2 casos en la Biblia registrados, o más bien en los evangelios, que hablan de que Jesús utilizó su poder milagroso para traer juicio y condenación. Este es uno de ellos. Y el otro se encuentra en Marcos 5:13, el hato de cerdo, donde en el área de Gadara
son los únicos dos casos registrados donde Jesús utilizó su poder para destruir, traer juicio y condenación sobre algo en su naturaleza. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, pues porque hay momentos donde lo único que Dios puede hacer es esto, traer juicio. Y usted dirá, pero espérese un momento. ¿Cómo es posible? Porque Dios es soberano. Y un ejemplo de ello es este hato de cerdos. Dios quería hacer algo en la región de Gadara, pero ellos habían ido en contra de los estatutos y los decretos y las ordenanzas de Dios. Y Dios destruyó lo más, oiga bien, Dios destruyó lo más que ellos querían y aquello que los alejaba de Dios. Déjeme decirle algo, Dios es santo y Dios no va a violar su santidad ni va a dar a torcer su brazo por nuestros caprichos, por los caprichos del hombre. Dios es amor, pero también Dios es santo. Y Dios destruirá todo aquello que en usted y en mí nos aleje de Él. Porque Él no quiere que usted se pierda, sino que procedamos a que al arrepentimiento. ¿Saben? Éxodo 20, Dios le dio mandamientos al hombre. Y el primer mandamiento que le dio fue ¿cuál? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero esta gente habían creado ídolos antes que Dios. Los cerdos eran una idolatría. ¿Por qué? Porque sus ganancias, su codicia por las ganancias era su idolatría. Y Colosenses 3 dice que la avaricia es como pecado de idolatría. En lo personal, yo creo que la idolatría es el pecado más intolerable para Dios. Y lo creo porque algo que hizo que el pueblo de Israel sufriera la ruina, la desgracia, fue la idolatría. Fue llevado cautivo por el pecado de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es adulterio espiritual contra Dios. De modo que Dios, hay veces que Dios va a tener que traer juicio sobre aspectos y asuntos y áreas en nuestra vida para poder salvar y evitar nuestra destrucción. Y no quiero, óigame bien, porque hay veces que nosotros podemos confundir. No es lo mismo Rita Coto es la maestra que la cotorrita es nuestra, ¿verdad que no? Ni lo mismo es la gimnasia que la magnesia, ¿verdad? Así que es importante que yo diga esto, que no se confunda sobre el juicio sobre un área, sobre una situación en particular y no sobre una persona. ¿Ok? El juicio de Dios ahora mismo no va a ser sobre las personas. Eso va a ser más adelante, cuando Jesús venga en su segunda venida. Pero ahora en su primera venida y en el periodo de la gracia de la iglesia, ese juicio no va a estar ahí. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo es posible entonces? ¿Cómo usted me puede reconciliar estos dos casos de la Biblia, la higuera y el hato de cerdo? Bueno, si usted mira en el caso del hato de cerdo, Jesús tuvo que traer ¿qué? Juicio sobre los cerdos. ¿Para qué? Para libertar a un hombre. El endemoniado de Gadara era el caso, quizás el caso más radical de posesión demoníaca que la Biblia puede hablar. O sea, estamos hablando de un hombre que estaba total y completamente poseído.
no por uno, no por dos, por miles de legiones, miles de demonios que estaban ahí operando. Y en última instancia, ¿qué ocurrió? Cuando el Señor libertó a este hombre de esa posesión demoníaca, los demonios le rogaron a Jesús: déjanos ir al hato de cerdos. Jesús le dijo: vayan allá, destruyan eso, pero no destruyan la vida de la creación máxima del Todopoderoso, que es la creación del hombre y de la mujer. La Biblia dice que el ladrón no viene a matar, o si viene a matar, el ladrón viene a matar, a hurtar y a destruir. Pero el Hijo del Hombre apareció para dar vida y vida en abundancia. Así que en última instancia la destrucción la causó los demonios, Satanás. Y hay muchos casos en la Biblia donde Dios permitió destrucción, permitió juicio. Si usted ve el Antiguo Testamento, está lleno de casos donde el Señor permitió eso. Así que Dios a veces tiene que tratar. A veces no entendemos por qué. Yo estuve una de esas citas que Dios te pone en el camino, citas, yo le llamo citas divinas. Y yo no tenía que ir al médico esta semana, pero el Señor lo arregló todo para que yo pudiera llegar y para que yo pudiera tener una conversación con una persona allí. Y la persona, cuando supo de que yo era de la iglesia, la persona se abrió y dijo: esto fue lo que me pasó. Y yo le dije: bueno, dentro de todas las cosas que le dije, Dios permite muchas cosas para nuestro propio bien. Y hay veces que no entendemos en el momento, porque nos causan dolor, especialmente cuando es una relación, especialmente cuando se trata de una persona que usted ha amado. Pero si Dios te la sacó del lado, una razón tiene, porque era una relación destructiva. Así que Dios sabe cómo hace las cosas. Así que ahora Jesús estaba saliendo de Betania y dice la Escritura que tuvo hambre. Parece que ni Marta, ni María, ni Lázaro le hicieron desayuno. E iba de camino a Jerusalén y dice la Biblia que pues tuvo hambre. Y esto habla de la humanidad de Jesús. Jesús fue 100% hombre, Jesús es 100% Dios. Y dice que viendo de lejos la higuera, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Así que según este relato, da la impresión de que Jesús fue a ver la higuera sin tener un conocimiento previo de la condición de la planta. No obstante, Jesús no hace nada o no hacía nada ni por curiosidad ni sin un propósito en particular. Personalmente me inclino a pensar que Jesús más bien quería mostrarle a sus discípulos y a sus seguidores la condición espiritual de la nación. ¿Y cuál era la condición espiritual de la nación de Israel? Por fuera sin fruto, por dentro corrupta. Y era necesario que ellos pudieran ver esta higuera. Y es la misma condición no solo de una nación sin Dios, sino es la misma condición espiritual de una persona sin Dios, reinando en su corazón, viviendo solamente en la religiosidad. Está en caos
sigue siendo corrupta, porque dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios. Solamente cuando la sangre de Cristo ha sido puesta en nuestro dintel, en nuestra vida, es que entonces nuestras vidas pasan de muerte a vida. Y dice la Escritura que no encontró más que hojas, porque no era tiempo de hojas. La semana pasada me parece que fue que hablé de que cuando Jesús entró en Jerusalén, en su entrada triunfal, entró en el día 10 de Nisan, ¿correcto? Que era el día 10 donde se escogía el cordero para la Pascua. Y ese día se escogía el cordero, se le presentaba a la familia y se separaba. Ese era el cordero de la Pascua. Así que estamos hablando de que este día, ¿cuál día es? Es el día 11 de Nisan. Así que aproximadamente estamos hablando de abril, del mes de abril. Los higos echan hojas y comienzan a dar fruto aproximadamente en junio. Es la primera cosecha de higos. Luego echan otra cosecha en agosto y tal vez una tercera cosecha por ahí en diciembre. De modo que no era la temporada de higos. La presencia de hojas significa una posible presencia ¿de qué? De frutos. Tal vez eran frutos que habían quedado de la cosecha de diciembre. Pero la realidad de este caso es que la presencia de hojas sin fruto en la higuera era la imagen errónea. Era lo que hoy llamamos un anuncio engañoso, ¿verdad? Cuando te venden villas y castillos, pero no, realmente no es. Entonces, ¿por qué era un anuncio engañoso? Porque este tipo de árbol, por lo general, pues no echa hojas sin tener su fruto. Ahora bien, el problema no era que la higuera no tuviera fruto porque no era la temporada. El problema está en que tenía hojas, pero no tenía frutos, no tenía higo. Es decir, si tienes hoja es porque estás anunciando, hey, aquí hay frutos, ven para que comas de estos frutos. Allí habían otros árboles que tenían hojas, pero no tenían fruto, porque no dan fruto. Allí habían otras higueras que no tenían hojas, ni tenían fruto. Y Jesús no las maldijo como maldijo esta. Pero este árbol en particular, esta higuera en particular, tenía hoja, pero no tenía fruto. Y fue maldecido porque anunciaba tener frutos, pero no los tenía. O sea, el Señor la maldijo por la pretensión, no por la falta de frutos. Es algo bien interesante. Y en Israel en los días de Jesús tenía una apariencia externa de tener fruto, pero su religión no daba fruto. Por eso en el pasaje que vimos la semana pasada, la gente clamaba, Hosana, sálvanos ahora, sálvanos de esta religión que no ha traído ningún cambio. Y yo sé que hay mucha gente afuera diciendo, Señor, sálvanos, sálvanos, porque la religión no ha hecho nada por nosotros, no ha hecho nada en mi favor. Pero Jesús sí puede hacer algo en nuestro favor. Jesús sí puede trabajar de adentro hacia afuera. ¿Y sabe algo? A Dios le preocupa el fruto que viene y que se produce por una relación íntima con Él, en lugar del fruto que nosotros podamos producir por nuestra religión. ¿Sabe? Todo lo que yo haga para Jesús va a contar, siempre y cuando
sea para que Él se lleve la gloria, para que Él se lleve la honra, para que Él se lleve la magnificencia de eso que yo haga. Y no importa cuánto usted haga o deje de hacer, si en su interior no hay frutos, tampoco en lo exterior lo van a ver. Y ese era el problema de la nación de Israel, que tenía una religión bien elaborada, estructurada, pero no habían frutos en sus corazones, a tal grado que estuvieron por 3 años y medio peleando con Jesús, peleando con Dios, hecho carne. No reconocieron el dador de la vida, no reconocieron al Cordero de Dios que había sido proclamado por Juan el Bautista. No entendieron la profecía. No entendieron de que Él venía a quitar el pecado y a reconciliarlos con Dios, que Él era el Mesías tan esperado. Y lo mismo pasa hoy en día con la religión. La religión no transforma a la gente, por el contrario, los mantiene cautivos en sus ritos y prácticas, los aleja de Dios en lugar de acercarlos a Dios. Muchos pierden la visitación de Dios porque no es como la religión se los dice o como ellos piensan que debe ser. ¿Sabe? Hay que leer la Biblia, hay que leer la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos cambie de adentro hacia afuera. La religión trabaja con las cosas externas, con el aspecto externo. ¿Cómo yo me puedo ganar el favor de Dios? Y no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Es por gracia solamente, es por fe solamente, es solo en Jesús que podemos ser transformados y cambiados. Y el versículo 14 dice, y Jesús hablando a la higuera dijo, nunca jamás. ¿Usted vio eso? Nunca jamás. Es como una redundancia, ¿verdad? Pero fíjese que el mensaje era contundente de parte de Jesús. Nunca, jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le escuchaban. Y yo me pregunto, si Jesús usó su poder para maldecir la higuera y que ésta se secara, ¿por qué no usó su poder para restaurar la higuera y para que produjera frutos? ¿Sabe? No lo hizo porque quería enseñarle 2 lecciones valiosísimas a sus discípulos, a todos los que le seguían y por ende a nosotros en esta tarde. Hoy vamos a ver solo una, porque luego vamos a pasar a nuestro tiempo de conmemoración de Jesús mediante la Cena del Señor. Pero hoy vamos a ver una, y la primera lección es la lección sobre el fracaso. Israel había fracasado en ser fructífero para Dios. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento la higuera está relacionada con la nación de Israel. Jeremías 8:13 habla de eso, Josué 9:10, Nahum 3:12. Y así como la higuera que Jesús maldijo por no tener frutos, Israel no tenía nada de frutos, sino hojas. Y note que la higuera se secó desde sus raíces en el versículo 20. Dice que pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde sus raíces. ¿Sabe? Por 3 años Jesús había estado ministrando al pueblo de Israel, pero antes de esos 3 años Dios había enviado una persona, a Juan el Bautista, y dice la Escritura que Juan vino predicando el bautismo de arrepentimiento. O sea, estaba trayendo un mensaje de
arrepiéntanse. Es tiempo de que se arrepientan para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Y cuando Juan el Bautista vio la dureza del pueblo de Israel, de la nación de Israel, ¿sabe lo que dijo? Dijo: el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ya el hacha estaba en la raíz, pero los líderes religiosos no recibieron el mensaje. Cuando ya sea un individuo o un grupo se seca espiritualmente hablando, se seca usualmente desde la raíz. Desde la raíz. Es muy posible que los discípulos, cuando vieron que se había secado la higuera, pensaran que era una enseñanza que Jesús le estaba trayendo, porque meses atrás, en Lucas 13, ellos habían estado hablando de la parábola de la higuera. Y entonces pues ellos pensaban que era una fotografía vívida del juicio que Dios iba a traer sobre Israel. Ellos también pudieron haber traído a la memoria a Miqueas 7, cuando el profeta declaró que Dios está buscando los primeros frutos de su gente. Y Cristo todavía sigue buscando frutos dentro de su pueblo, dentro de su gente, dentro de nosotros. El nosotros estar sin fruto es una cuestión, óigame bien, pecaminosa. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, Juan 15:16 dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. En la vida cristiana y como discípulos de Jesús debemos ser cuidadosos de cuidar, de cultivar nuestras raíces espirituales y de no conformarnos simplemente con tener hojas por fuera. Nosotros podemos venir todos los domingos, todos los sábados o todos los días de servicio. Podemos inclusive utilizar el lenguaje cristiano. Podemos hasta confundir a la gente, pero ¿sabe qué? No podemos engañar a Dios. Podemos ser árboles sin fruto, llenos de hojas, pero sin fruto. Así que hay que cuidar de tener esa relación, y como creyentes no podemos estar sin fruto, porque entonces es una señal de que algo anda mal. ¿Sabe? Yo lo comparo con un muchacho de 20 años que tiene el cuerpo de un niño de 6 años. Y usted le pregunta: ¿y cuántos años tienes? 20. Y usted lo mira y tú dice: pero si tiene el cuerpo de un niño de 6, ¿cómo va a ser? Entonces usted dice: algo anda mal, hay algo que no está bien. Y no para que lo juzguemos, ¿no? Pero simplemente algo no está bien en su crecimiento. Y nunca me olvido de un pastor amigo allá en Puerto Rico, que su hijo crecía, pero sus riñones se quedaban chiquititos. Tuvieron que salir corriendo para acá para llevarlos a Nueva York para que lo examinaran especialistas, porque decían: ¿por qué los riñones no se le desarrollan? O sea, cuando en la vida no hay fruto, anda algo mal. Los frutos son vitales porque los frutos demuestran que hay vida. ¿Ok? El fruto es el resultado de una vida interior que se expresa hacia lo exterior, que no hay esterilidad adentro. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos.
Los frutos son vitales porque demuestran que hay propósito en nuestras vidas. Que en nuestras vidas hay un propósito que es buscar el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura. Los frutos son vitales porque demuestran que hay una esperanza, una esperanza bienaventurada, que no avergüenza, que estamos deseosos, que esto no es nuestro hogar, que aquí estamos de pasada. Los frutos son vitales porque demuestran que queremos un galardón. La Escritura dice que nosotros nos vamos a tener que presentar delante del trono blanco de Jesucristo. Y allí dice que todo lo que nosotros hayamos hecho va a ser probado por el fuego. Y que lo que haya quedado, lo que hayamos hecho para Jesús, eso es lo que va a contar para la eternidad. Entonces, de acuerdo a eso que haya quedado, después de haber pasado por el fuego, eso es lo que usted y yo vamos a poder traer ante el tribunal. Y se nos van a dar unas coronas. ¿Usted sabía eso? Se nos van a dar unas coronas por esos frutos. ¿Y sabe por qué se nos van a dar esas coronas? No es para que usted ande ahí en el reino de Dios. Bueno, aquí ando yo con mi corona, mire qué lindo. No, es para cuando usted se presente delante de Jesús, usted pueda postrarse y tirar sus coronas delante de Él y decir: tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Y si yo tengo esta corona es por ti, y podérsela entregar a Él. Amén. La pregunta es: ¿cómo puedo ser fructífero para Dios? Número 1, una relación con Jesús. Cultivando una relación con Jesús. Las relaciones tienen que ser cultivadas. En una relación usted busca agradar a la otra persona, ¿verdad? Llamar su atención, demostrarle su pasión por ella o él. Es igual con Jesús. Yo siempre me remonto a aquel momento donde yo saqué a mi esposa en ese primer date. Y yo era: ¿dónde te pongo? ¿Qué hago? Y usted me vio que días antes yo estaba pensando: tengo que comprar flores, tengo que llevarla a comer aquí, tengo que ahorrar dinero para esto, para lo otro, tengo que impresionarla. La primera impresión es la que cuenta. Y todavía hay veces que después de 30 años, hay veces que usted me ve que estoy en la calle y digo: uy, ¿qué puedo hacer para que se le caiga la boca y ya? ¡Wow! ¡Te botaste! Lo único que ahora es un poquito más difícil porque van subiendo los estándares. Ya un ramito de flores no es suficiente, pero a mi esposa le gustan mucho las flores. Así que hay que cultivar esa relación con Jesús. Número 2, la palabra de Dios morando en nuestros corazones. Hay que invertir tiempo en la palabra de Dios. Hay que orar, invertir ese tiempo de comunión, escudriñar las Escrituras, porque dice la palabra que las escudriñemos, porque en ellas hay vida eterna. Y número 3, buscar la guianza y obediencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabe? Cuando nosotros cultivamos esa relación con Jesús, cuando nosotros estudiamos la palabra, leemos la palabra, invitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a dirigir. Él nos va a hablar, porque es una promesa que Jesús hizo. No os dejaré huérfanos, enviaré ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu de verdad, y Él os guiará a toda verdad. ¿Cuáles son los frutos que Dios está buscando en su vida y en mi vida? Bueno, Gálatas habla de ese fruto. Es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Y el fruto es el producto del Espíritu Santo
en nuestras vidas. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál es el fruto que Dios busca? Amor. Ese es el fruto del Espíritu. Amor en su vida. Cuando usted le entregó su vida y su corazón a Jesús, Jesús vino a morar en su vida. Jesús vino a transformarlo, a cambiarlo. Le dio aliento de vida. Dice la Escritura que fue traspuesto del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesús. Ahora hay una razón bien grande por qué amar a Dios. Señor, yo andaba perdido y tú me encontraste, tú me rescataste, tú me diste un propósito, tú me diste eternidad. Y cuando habla aquí de amor, no es el amor que usted y yo podemos conocer, el amor fileo, no es el amor eros o storge es el otro, esa palabra en español no la sé. Es el amor ágape. Y Primera de Corintios 13 nos habla de cómo es ese amor ágape. Dice que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, sino lo de otro. Y ese es el amor de Dios. Y usted dirá, ¿y nosotros podemos amar como Dios? Sí, seguro que sí, porque Dios está en nosotros. Y si Dios está en nosotros, podemos amar como Él nos ama. Entonces podemos amar a Dios, amarlo supremamente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Ese es el amor supremo que nosotros podemos tenerle a Dios. Amar su palabra. El salmista dijo, cuánto amo tu ley, todo el día es mi meditación. Entonces, cuando ese fruto, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, el primer fruto es amor. Nosotros logramos amar a Dios porque Él nos amó primero. Amamos su palabra, queremos pasar tiempo leyendo. Hay veces que yo cojo la Biblia y le digo, ay Señor, gracias por esta palabra, porque tengo el privilegio, tengo el honor. ¿Sabes cuántas personas hoy en día no pueden agarrar una Biblia en sus manos? No la pueden agarrar porque sus países no se los permiten. Se tienen que esconder para leer la Biblia. Norcorea, China, Irán, Irak, Afganistán, todos esos países de la ventana 1070, ¿qué se dice? La ventana 1070. Anyway, hay cosas que a mí se me olvidan, así que perdonen. Pero hay países que no se puede leer la palabra. Y qué bendición que nosotros podemos agarrar todos los días esta palabra. Y tercero, pues amamos a Dios, amamos su palabra y podemos amar a otros, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sabe? Jesús dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Entonces, decir, no, yo amo a Dios, pero ese pastor me cae tan pesado como es él, pues no refleja de que el fruto del Espíritu esté en nuestros corazones. O quizás con un hermano, o quizás, mira, y no es amar solo a la gente de la iglesia, la gente que está afuera. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Que nuestra justicia tenía que exceder la de los fariseos. Porque ¿de qué vale que nosotros amemos a los que nos aman? Entonces Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, a los que os persiguen, a los que os ultrajan, a los que le piden prestado y no le quieren pagar por atrás. Sí, a los que tal vez un compañero de trabajo que la tiene montada con uno, pues uno tiene que amarlo.
¿verdad? Se quieren aprovechar, pues uno tiene que amarlo y pedirle la dirección al Señor. Amén. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? Creo firmemente que Dios desea que nosotros sepamos esto que dice la palabra, pero Él anhela más que lo apliquemos, que lo pongamos por obra, que no seamos pretenciosos, que no pretendamos ser lo que no somos, dar una apariencia de una cosa en nuestra vida cuando nuestra vida está llena de caos o nuestra vida está llena de corrupción o de confusión por el pecado. Dios desea que podamos corresponder correctamente a lo que Él dice en su palabra, que podamos ser árboles plantados junto a corrientes de agua, el agua del Espíritu, que da fruto a su tiempo y que su hoja no cae. ¿Sabe? La higuera no fue maldecida porque en ese momento no tenía fruto. Era porque estaba pretendiendo que tenía fruto cuando no era la época. ¿Sabe? En la vida nosotros van a haber ocasiones donde no vamos a estar dando el fruto, pero no va a ser siempre. Hay seasons, hay momentos donde vamos a estar dando fruto. Hay momentos donde vamos a estar en el desierto esperando que el Señor nos refresque, ¿verdad? Así que, ¿qué nos enseña Dios con esto? Que hay un gran desagrado por parte de Él cuando aparentamos llevar fruto sin tener el fruto en nosotros. Dios quiere que seamos reales, que seamos the real deal, como dice el americano, que seamos reales, que no seamos hipócritas. Dios no aprueba cuando hay una profesión sin realidad o palabras sin caminar. ¿Sabe? Santiago dice, así también la fe por sí misma si no tiene obras está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por mis frutos. Amén. Así que vamos a bajar nuestros rostros para participar de la cena del Señor. Algo bien importante es que la cena del Señor es solo para aquellos creyentes que han nacido de nuevo. Si usted nos visita hoy y no es un creyente nacido de nuevo, le voy a pedir que se abstenga de participar de la Santa Cena, pues que la Biblia dice que el que come indignamente de la cena del Señor será culpado si come y bebe de ella, y lo que va a comer y beber es juicio para sí. No obstante, qué mejor momento para que usted pueda entregarle su vida a Jesús y dejar que Él sea su Salvador, su Rey, su Dios. Esta es la mejor y la más importante decisión que usted puede hacer en su vida. Tal vez usted se está preguntando cómo lo puedo hacer. Bueno, sencillo. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no lo deja ahí nomás, sino que también dice la Escritura que Él es rico en misericordia y que envió a su Hijo Jesús, y nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si confesamos con nuestra boca a Jesús por Señor y creemos en el corazón que Dios le resucitó de los muertos, pues seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que es simple, es mediante una oración, reconociendo su necesidad de perdón, su necesidad de Jesús. Y usted puede ahora mismo hacer esa oración de corazón para que Dios le dé esa nueva vida y pueda así participar libremente
de la cena del Señor como parte de la familia de Dios. La puedes repetir detrás de mí haciéndola suya de todo corazón. Y algo así como: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que el pecado me ha separado de ti. Gracias por morir en la cruz por mí, por tu amor, para reconciliarme contigo y darme paz. Gracias por tu visitación en este día. Señor, en este momento te abro las puertas de mi corazón a ti, para que mores en él, para que seas tú el Rey, el Señor y Salvador de mi vida. Transfórmame, hazme una nueva criatura. De este momento en adelante, guía y dirige mi destino. Dame fe para ponerla en ti. En tu precioso nombre te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar a la cena. Y la Biblia dice que antes de comer de la cena del Señor debemos probarnos cada uno delante del Señor. Vamos a tomar un tiempo donde usted pueda presentarse en oración delante de Dios. Si tiene que confesarle algo, lo puede hacer a medida escuchamos este cántico de adoración y pasamos los elementos de la cena. Salvador eterno, nos muestra su pasión, su amor incuestionable, en la cruz nos reveló. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte Él venció por mí. Aun siendo inocente, entregaste mi lugar, enfrentaste a la muerte para darnos libertad. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte Él venció por mí. Mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero de Dios está vivo, mi vida rindo para honrarte. El Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos. El Cordero
El apóstol Pablo escribió a los Corintios en el capítulo 11. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comamos el pan. Gracias, Señor. Gracias porque estábamos lejos y sin esperanza. Pero, Señor, tu amor te llevó a aquella cruz. Tú dejaste tu trono. Dice la Escritura que te humillaste, que tomaste forma de hombre. Oh Señor, gracias. Nunca podremos entender tan grande amor como el tuyo, que pusiste tu vida por nosotros, Señor. Señor, por eso en esta tarde conmemoramos ese sacrificio, Señor. Conmemoramos ese amor tan grande. Gracias, Señor, porque por medio del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ahora tenemos acceso a la vida eterna. Gracias, Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Gracias, Señor, porque esta copa representa la vida que tenemos en ti. Significa que tú vertiste aquella sangre. En la sangre está la vida. Y hoy tenemos la vida en ti por medio de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Señor, hoy en memoria de ti hemos celebrado esta cena, Señor. Lo hemos hecho en memoria de ti, sabiendo que tú vas a venir por nosotros. Anunciamos tu regreso, Señor. Sabemos que tú vas a venir nuevamente y nos vas a llevar contigo para que estemos contigo, podamos ver tu gloria.
podamos ver tu gloria, la gloria que has tenido desde el principio. Señor, que podamos, Señor, llevar frutos para ti. Señor, que podamos ser árboles plantados junto a corriente de aguas. Señor, que nuestra hoja no caiga y que nuestro fruto sea permanente para ti. Señor, guíanos, dirígenos, enséñanos, instrúyenos, Señor, a hacer tu voluntad para llevar frutos a tus pies, muchos frutos para ti, Señor, porque tú eres digno de esos frutos, Señor. Gracias, Señor. Señor, ahora que damos por concluido este servicio, Señor, sé tú llevándonos con bien, con bendición hasta nuestros hogares. Señor, yo oro por mis hermanos, por los que están aquí, por aquellos que nos están viendo a través de la red. Señor, que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú hagas resplandecer tu rostro sobre ellos. Señor, que en esta semana tu Espíritu Santo se revele de manera poderosa a ellos. Que en esta semana, Señor, ellos puedan ir en el poder de tu Espíritu, testificando y dando honor y gloria de lo que tú has hecho en sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Salúdense y acuérdense que el próximo domingo, en lugar de a las 6, es a las 5 por la comida. Perdonen, es como que algo es sábado, correcto, ustedes tienen razón. Dios les bendiga.